Quiero dar la bienvenida por la presencia aquí en la Sala María Moliner de la Biblioteca. Gracias por la asistencia. Y... eso. Pues nada, aparte de la bienvenida, saludamos al alcalde Joaquín Villanova, saludamos al concejal de Patrimonio Manuel López y diputado provincial de Cultura. Saludamos a Manuel, el ganador, familiares, amigos, artistas, escritores, poetas, que hay de aquí un poco de todo, equipo de bibliotecarias. Muchas gracias por colaborar con esta preparación del acto. José Manuel de Molina, coordinador del Centro Semmero, y medios de comunicación también, por supuesto, familiares del premiado. Para nosotros, para la familia del benefactor y para la propia institución municipal que hoy organiza este acto, es un placer contar con ustedes y contribuir a seguir poniendo en valor la magnífica labor que desarrolla el Centro de Estudios Julián Semmero Ruiz. Es un honor, como digo, poder compartir la entrega del 6º Premio de Investigación Julián Semmero Ruiz, cuyo ganador, ya lo saben, es Manuel Bermúdez Méndez. A juicio del jurado, su magnífico trabajo sobre el célebre funcionario y viajero de la administración del rey Carlos III, Francisco de Zamora, que recorrió toda nuestra provincia y parte de Andalucía a finales del siglo XVIII, ha sido merecedor de la máxima puntuación. Luego sabrán por qué. Este prestigioso premio lleva ya 6 ediciones, con un año que quedó desierto, 4 ganadores y una ganadora. El profesor Bermúdez recoge el testigo que dejaron, en su momento, José Barba Martín en el 2016, Juan Tomás Luengo Benedicto en el 17, Francisco Cabrera Pablos en el 19 y Laura Lara Moral en 2020, que fue la primera mujer ganadora de este certamen y que esperamos que sean muchas más, por supuesto. El premio Julián Semmero Ruiz, de investigación histórica, desde su primera convocatoria, ha pretendido reivindicar eso precisamente, la investigación sobre la provincia de Málaga y también la ciudad autónoma de Melilla, como principal objetivo, pero es que en realidad lo que intenta el ayuntamiento es recordar y honrar la memoria de nuestro querido Julián, porque siempre quiso, desde que en el año 2006 decidió donar todos sus fondos bibliográficos al Ayuntamiento de Laurien de la Torre para público conocimiento, siempre pidió, exigió, reclamó, se puede utilizar el verbo que se quiera, que se trabajara en esta línea de poner en valor la historia de nuestra tierra, algo por lo que él peleó durante más de 50 años y que le costó algún que otro disgusto, porque hace 50 años, hace 60 años, no existían los medios que existen ahora. Y ahí costaba mucho trabajo subir los 400 escalones del archivo catedralicio y bajarlos también para encontrar un papelito después de 7 horas de investigación. Eso ahora no ocurre. Hay mucha más digitalización, hay mucho más archivos, hay muchos más profesionales y hay universidad, pero hace 50 años no. A Laurien de la Torre es un referente para investigadores, creadores, historiadores y amigos del pasado reciente o remoto. El que Julián Semmero
abriera la puerta a convocar este premio tan ambicioso sobre la historia de Málaga y Melilla, no hizo sino engrandecer esa idea que siempre manejó este equipo de gobierno, que es extenderla a toda la provincia, que irradie, que desde aquí se convoque a los de fuera de nuestro pueblo para que escriban, y gente de fuera de Málaga también, que escriba sobre Málaga, desde Alhaurín de la Torre hacia el resto de Málaga. Siempre sostenemos que una obra de investigación requiere horas y horas de trabajo, de rigor, dedicación y talento. Y eso se consigue con dos herramientas fundamentales: la predisposición del autor o autora y particularmente la generosidad y paciencia de sus familiares, de sus parejas, de sus hijos y de sus parientes. El Centro de Estudios Esmero de Investigación nació hace poco más de 8 años y está viviendo una época dorada, sobre todo por la gran cantidad de donaciones bibliográficas que ya bien conoce José Manuel, que ya bien conoce el equipo de biblioteca, que bien conoce Manuel López, hechas por particulares, académicos y amigos de la cultura, porque es que lo mejor está por llegar. No se va a parar aquí, se va a seguir poniendo en valor la magnífica labor de este centro con José Manuel de Molina y con la familia siempre apoyando. Entre todos, instituciones, investigadores que concursáis, intentamos aportar nuestro grano de arena para honrar la memoria del benefactor, un hombre enamorado y entregado a su Málaga y a su trabajo. Lo veremos, una sorpresita que tenemos preparada al final. El legado semmero es una joya que muchos de ustedes ya conocen, pero que todavía necesita un empujón para llevarlo a más lugares y extenderlo a más ámbitos, sobre todo el educativo, el universitario, el escolar, el docente. Y por eso os pido que sigamos empujando, llevando este mensaje a todas partes. El premio de investigación va a seguir año tras año, así como otros muchos proyectos como la jornada de investigadores, pero hace falta que el Centro Semmero sea más explicado, que llegue a más gente, porque probablemente sea el archivo histórico de la Málaga del siglo XX más importante y completo, no solo de Málaga, sino de toda Andalucía. Y sin más dilación, quiero dar paso al coordinador del Centro Semmero, José Manuel de Molina, para que proceda a dar lectura al acta del jurado en el que se certifica que sí, que se concede el 6º premio Semmero a don Manuel Bermúdez Méndez. José Manuel. Bueno, muchas gracias, Julián. Me hago partícipe de todo el saludo, de toda esa felicitación de estar aquí, sin duda, compartiendo este momento, yo creo, de satisfacción, de orgullo de todos los que queremos. Seguro la madre, la primera, con este niño que gana un premio. Eso es quizá el momento que nos trae aquí, ese momento que acompañan familiares, amigos y vecinos de Alhaurín de la Torre que queremos estar aquí. Y como ha dicho Julián, el Centro Semmero que hace una labor, poquito, un granito de arena en tantas cosas que hacemos. Me estaba acordando, ahora que estábamos aquí en este escenario hace poco, cuando celebramos esa donación de libros del profesor Cristóbal García Montoro y de su esposa, Begoña Villar, donde efectivamente estaba él, que era el último premiado, y estaba el primer premiado, Pepe Barba, entre muchísima gente de toda Málaga, hombres y mujeres que tanto colaboran por la difusión de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Ese es el punto principal del Centro Semmero. Como él bien ha dicho, tenemos institutos, por ejemplo el Instituto Capellanía, el Colegio El Pinar, pero hay muchos centros que no nos conocen, que todavía no vienen, por más que mandamos emails, por más que la labor que hace la Concejalía de Educación, la Concejalía de Patrimonio Histórico, el Ayuntamiento en suma. Así que el trabajo es seguir para adelante, para que hace poco estuvieron alumnas también del Centro de Formación Ocupacional, ese curso que están haciendo de auxiliar administrativo. Se vieron sorprendidos por la figura de Julián, por todo lo que tenemos allí, las obras de arte que tenemos embaladas que hay que sacar en ese futuro museo que vamos a tener también allí, seguro que tenemos espacio. En fin, hay muchísimo trabajo por hacer y hoy damos un pasito de ese trabajo anual que es ese premio que le vamos a hacer entrega a Manuel Bermúdez Méndez. A mí me toca como secretario leer el acta, que hago enseguida. Reunido el jurado de la 6ª edición del Premio de Investigación Julián Semmero Ruiz, que convoca el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, bajo la presidencia de Manuel López Mestanza, concejal delegado de Patrimonio Histórico del mismo, tomando nota José Manuel de Molina Bautista, coordinador archivero del Centro de Estudios Semmero, en calidad de secretario. Se reciben las distintas valoraciones de los componentes del jurado, a los que se da las gracias por su esfuerzo y colaboración altruista en esta nueva convocatoria, que ha destacado por el gran nivel de los estudios presentados a concurso. Una vez que se procede a la suma de las votaciones, resulta ganador el trabajo titulado El viaje por Andalucía de Francisco de Zamora, la estancia en Málaga 1796-1797, del que los componentes del jurado destacan la calidad y variedad de las fuentes investigadas,
así como su presentación con un esquema cómodo y fácil de leer, estas son palabras del jurado, correcto y preciso, destacando también el jurado el ámbito provincial de su contenido, con referencias a numerosas localidades malagueñas. Se procede a continuación a la apertura del sobre de autoría, resultando obra de Manuel Bermúdez Méndez, lo que firmamos en Alhaurín de la Torre, siendo las 12:12 del día 21 de septiembre de 2022. Así que ya lo que procede es que suba ese estrado por allí el premiado Manuel Bermúdez Méndez, acompañado, por favor, de nuestro alcalde Joaquín Villanueva Rueda, del concejal de Patrimonio Manuel López Mestanza y de Fela Carrasco, por favor. El trabajo, aparte de la dotación económica, como todos los años, es una cerámica, cada año diferente, que hace el artista local, Clara Herminia, que va a hacer entrega al alcalde. Muchas gracias. Por favor, señor alcalde, si quiere decir unas palabras. Bien, muchas gracias, querido Manuel, Manolo. Si nos permite que seamos más cercanos, pues como yo le digo a Manuel López, le digo Manolo, y queda mejor, ¿no? Queda más entre nosotros, en nuestra forma de expresarnos, ¿no? Bueno, dar la bienvenida aquí a tu madre, a tus hermanos, amigos que han venido a acompañarte y deciros que, bueno, que me hubiera gustado que hoy, por ejemplo, hubiéramos tenido como una especie, digamos, de ensayo de preguntas y de cosas, pero vamos, que hay buena representación aquí de los clubes de lectura. Tengo 2 o 3 que seguramente van a participar y van a tener un feedback seguramente contigo en este trabajo que tú has realizado, que seguramente, posiblemente Francisco de Zamora no se podía imaginar que terminaría siendo un libro y que gracias a ti se va a dar a conocer aún más, digamos, lo que es la historia y cómo estaban los pueblos de Andalucía y especialmente ya centrado en Málaga, en su provincia, y seguramente habrá alguna anécdota de Alhaurín de la Torre que pasó de largo o no sé lo que pasó, pero es que es curioso, ¿no? Como todos sabéis, Manolo Bermúdez Méndez está aquí con nosotros, digamos, tiene raíces del Guadalhorce por su padre que era de Coín. Él está afincado en Coín y desde luego ha hecho trabajos de Coín interesantes, ¿no? Trabajos de la zona. He leído un poquito, la ciudad, lo del tema de la ciudad del agua, eso a lo mejor me gustaría de poder hacerte algunas preguntas, pero es que me tengo que ir porque voy a la inauguración de un establecimiento hotelero y me están esperando y no he querido faltar estar aquí a darte el premio y por eso y estar acompañando a Fela y a Julián, porque en el fondo ya hablamos un poco de los sentimientos que tenemos ya nosotros emparentados por la figura de Julián Cesmero Ruiz. Es una figura muy importante en Alhaurín de la Torre, por el trabajo que realizó, por el amor que le tenía al pueblo. Se declaró hijo adoptivo y bueno, ya cayó en una enfermedad que no tenía solución y siempre estaba nervioso. Joaquín, ¿cuándo me vas a decir vamos a firmar el convenio para yo entregar el legado al pueblo de Alhaurín? Y se hizo, y afortunadamente lo hicimos con bastante tiempo, porque él insistía, posiblemente presuponía que posiblemente era el final de su vida, ¿no? Una pena, ¿no? Porque su voz fuerte, que la escuchamos cuando él leía un libro, en los libros que ha leído allí en la finca del Portón, que me acuerdo perfectamente, que parece que lo estoy escuchando allí de noche casi, allí en el templete, y el libro impresionante, ¿no? Te ponen los vellos de punta. Una persona que quiso mucho a Málaga, que trabajó mucho por la investigación de Málaga, que era muy malagueño, como podía ser el mejor perchelero de
de Málaga, es decir, una persona que tenía sentimientos muy parecidos a los de algunos compañeros suyos de época que han quedado ahí. Han quedado unos por la radio, otros por el deporte, y bueno, y tenemos sin duda alguna todavía alguna deuda por ahí que cumplir. Y hay que cumplirla, todo lo que se promete hay que cumplirlo. Con Julián hemos cumplido, pero no del todo. Es decir, esto es hemos cumplido, pero yo no estoy satisfecho. Yo quiero que esto vaya más y que el trabajo de investigación y de conocimiento de la investigación de Málaga y su provincia vaya más, y especialmente en Alhaurín. Cuando yo entré de alcalde había un solo libro publicado aquí de historia de Alhaurín. Hoy hay más de 70 libros, ¿no? Entonces, desde el primer momento que entró de alcalde, el sentimiento mío era de que no quería que se borrara, que se perdiera la historia, que pudiéramos poder sacar, digamos, casi de los archivos, algunos ya complicados, difíciles, porque los tiempos cada vez son más complicados, y al final hemos conseguido que muchas personas de Alhaurín se hayan motivado y se hayan estimulado para hacer libros y publicar libros, y en eso pues tiene mucho que ver pues los distintos concejales de cultura, desde el primero, pasando por Julián, que también fue concejal de cultura nuestro, y pasando por Manuel López en 1 o 2 etapas, Miguel Ángel Huesca, que en paz descanse, en definitiva Marina Bravo, Isabel Durán, todos han seguido un poco la línea que yo marqué desde el primer día. No podemos esperar más tiempo, tenemos personas muy mayores. Esa memoria se va a perder, y tenemos que investigar, tenemos que buscar la fórmula para que en muy poco tiempo, antes de que se pierdan muchos personajes que ya han desaparecido, podamos escribir sobre leyendas, sobre historias, sobre cosas que habían sucedido en Alhaurín y que habían pasado de una generación a otra. Era importante que trabajásemos en ese campo, y hemos tenido suerte de tener muy buenas personas, muy buena gente, muy buenos investigadores, casi todos son profesores. José Manuel de Molina, no sé cuántas conferencias ha dado y libros que se han publicado. Paco con Vaquero también pasó con Vaquero. Nos ha pasado con Carlos San Millán, que posiblemente es el autor que más ha escrito. Es como tú, profesor, da clases y bueno, cuando va a escribir algo empieza a tirar del ovillo, y de ese primer libro que quiere hacer, de ahí salen 5 libros más, porque conforme va investigando y va tirando del hilo, van apareciendo más cosas que son interesantes. Pues voy ahora a aprovechar y a seguir esta línea de investigación, y al final, pues no sé, pero ha hecho pues, un montón de libros, 10, 12 libros. Ha sido sin duda alguna el autor. Pero ya Julián fue el primero. Julián fue como el que puso la primera piedra, y el que de alguna manera nos dio, él de Málaga, y yo me he centrado siempre más en Alhaurín, porque sabía de que de Málaga hay bastante documentación. Pero como ha dicho Julián Cesmero Carrasco, lo ha dicho muy bien, hoy investigar es cada vez más fácil, porque hay cada vez más bibliotecas, más archivos digitalizados, porque hay muchas fórmulas para acceder a un archivo con los medios telemáticos que hay. Y antes había que ir a Madrid o a Toledo o ir a Salamanca, a donde hubiera un archivo donde pudiera sacar algo de que nos pudiera valer para que al final tuviéramos un trabajo, y ese trabajo que tú has hecho es un trabajo que ha obtenido el premio de investigación. Es un gran honor, es un gran orgullo que tú este año, y más que precisamente de un personaje que seguramente no habría sido conocido de ninguna de las maneras si no es por tu investigación. Eres tú el que a este funcionario que le encargan un trabajo, de ahí vas sacando tú este libro que ha obtenido este primer premio. De modo que felicitarte, animarte a que sigas trabajando, a que sigas haciendo, y te digo que todo lo que investigue de Alhaurín, cuando tengas el libro hecho, te lo publicamos y no te cuesta un duro. Así que, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Pues Manolo, es tu momento, es tu estrado, cuando quieras nos ilustras con tu conferencia.
Bueno, pues estaba diciendo que buenas tardes, agradeceros al señor alcalde, al concejal de Patrimonio, al diputado de Cultura, a Fela Carrasco y su hijo, que son familiares de Julián Semmero, a mi familia que esté aquí, a mis amigos y bueno, y a todos vosotros que aunque no os conozcan en persona, y a José Manuel, que es uno de los inductores también de este premio, ¿no? Agradeceros vuestra presencia y bueno, de alguna manera pues yo quería empezar un poco con esta sensación, bueno, que a mí me produce un tanto, por un lado es un tanto una sensación de nervios, ¿no? Cuando uno recibe un premio, porque no sabe uno cómo enfocarlo, pero por otro lado absolutamente, bueno, pues felicidad, ¿no? Y de alguna manera, pues la semana pasada estuvimos viendo en casa del Palo, donde nosotros nos hemos criado, pues estuvimos viendo de alguna manera en la biblioteca que tenía mi padre, pues los libros de Julián Semmero que hay incluidas en ella, ¿no? Entonces estuvimos releyendo los libros, ¿no? Mi madre y yo, con mi hija, que espero que llegue en uno, que está por aquí, que no había visto que había llegado, y de alguna manera, pues bueno, estábamos viendo pues los libros que tenía mi padre en la biblioteca sobre Julián Semmero y de alguna manera, pues yo los había leído en algún caso, pero los estuvimos releyendo y nos produjo, bueno, pues a mí, o por lo menos a mí me produjo verdadera sorpresa la cantidad de cosas, la cantidad de temas que este hombre fue capaz de investigar. No solamente fue periodista, un insigne periodista de la provincia de Málaga, sino también un historiador notable. Y estaba recordando también la anécdota que ha contado tu hijo a propósito de la escalera del archivo de la catedral, porque también te contaba yo hace unos días esa escalera, ¿no? Que también tenemos un familiar que subía y bajaba esa escalera, que era como internarse. Esa escalera está en la torre, en la única torre que tiene la catedral, y era como internarse en un mundo absolutamente, bueno, retornar siglo a la edad moderna de repente, ¿no? Porque es un entorno muy parecido a lo que sería a lo mejor hasta el nombre de la Rosa, ¿no? Era un espacio muy peculiar y muy significativo de Málaga. Y también, pues, de alguna manera, la sensación que yo tengo ahora mismo, pues, es de felicidad, ¿no? Porque, claro, convocar aquí a una serie de personas y que estén aquí para esto, pues, produce felicidad. Y el concepto de felicidad, pues es un concepto muy importante en esta época y es un concepto muy utilizado por Francisco de Zamora, puesto que la felicidad era un concepto que no solo atañaba a lo que es la felicidad del bien individual, ¿no? Sino que era un concepto que se relacionaba con el bien común. En ese sentido, el bien común es lo que intentan los gobernantes distribuir o hacer que los gobernados tengamos o accedamos a la felicidad. En ese concepto, Francisco de Zamora pues es un personaje que, como tienen ustedes en la pantalla, estamos hablando de un personaje del último cuarto, prácticamente del siglo XVIII, y ese concepto de felicidad pues era muy importante en esa época porque el utilitarismo, es decir, lo que es la filosofía, que de alguna manera era imperante o era una corriente filosófica o de nuevos ideales que estaban entrando en la sociedad en aquel momento, el utilitarismo era entendido como el proveer la mayor felicidad a la mayor cantidad de personas. Y una ley no era una ley buena si esa ley no proveía de felicidad a los gobernados. Felicidad también es una palabra que aparece, ¿no?, en la primera constitución liberal del mundo, la constitución norteamericana. Textualmente se dice the pursuit of happiness, es decir, la búsqueda, ¿no?, la persecución, la búsqueda de la felicidad. Entonces, en ese sentido, pues intentar enlazar la sensación que ahora yo mismo siento, ¿no?, de veros aquí enfrente mía y de enlazar con un concepto y una palabra que también utiliza mucho Zamora en sus diarios. Lo que yo he estructurado, más o menos la presentación me intenta ser escueto y no dilatarme mucho en el tiempo. He preparado una presentación en la que más o menos voy a intentar desarrollar lo que es el trabajo en sí. Es decir, el trabajo tiene dos partes, una parte que es biográfica de este señor y es una parte que yo en principio la tenía como secundaria, pero a tenor o a raíz de cómo fui investigando y encontrando noticias sobre este señor, me di cuenta de que los diarios de este hombre, que encontré gracias a que los archivos están digitalizados a día de hoy,
y fruto de un tiempo de confinamiento y de tiempo de, bueno, de decir, bueno, vamos a emplear el tiempo en algo productivo, en algo útil. Y esta historia, pues este trabajo es en parte fruto de ese periodo y también, bueno, pues del año pasado en el que durante muchas tardes, durante muchas horas, días, semanas, meses, pues me imbuí, me sumergí en este personaje, en el contenido de sus diarios y que voy a intentar resumir, sintetizar de la manera más efectiva posible. Prácticamente este personaje, hablaré al final de quién ha escrito sobre él, pero fue abogado de profesión, ¿vale? Pero de alguna manera, como se dice en pantalla, también vivió en primera persona lo que es la llegada de la Ilustración española. La Ilustración, bueno, sabéis que es un movimiento cultural que de alguna manera, bueno, pues intenta transformar, mejorar la sociedad. Él está relacionado con esta Ilustración española porque va a ser miembro, como veremos ahora mismo, de la Sociedad Económica Amigos del País de Madrid. También son datos interesantes que son datos biográficos, estos que os pongo, que son interesantes porque van a determinar el futuro de esta persona. Casa con una camarera o camarista, una responsable de lo que es todo el servicio de la infanta María Luisa de Borbón, que era hija de Carlos III y a la sazón, bueno, pues fue la penúltima emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta es su mujer, ¿no? Es nombrado, pues, caballero de la Orden de Carlos III y de alguna manera, pues, gracias a su buen cometido, a todas las funciones que él va realizando, pues es premiado con un traslado a Barcelona. Pero Barcelona, va a llegar a Barcelona una fecha interesante y bastante relevante a su vez, porque va a estallar la Revolución Francesa mientras que él está allí. Entonces, eso va a recibir alguna función, incluso de espionaje del Estado español para cumplir una serie de cometidos para el Estado español en este contexto revolucionario. Gracias a este trabajo, a estas funciones que realizará en Barcelona, pues pasa a las órdenes, una serie de cambios políticos que va a haber en España, a las órdenes de Manuel Godoy, y bajo las órdenes de Manuel Godoy, pues como se dice ahí, pues su conocimiento de Barcelona y de Cataluña y de la geografía catalana le va a hacer hacerse responsable de ser los ojos y los oídos de Manuel Godoy en Francia, en lo que es la Cataluña, Aragón, el País Vasco, Navarra, para de alguna manera tener una función concreta que ahora después ampliaremos. Gracias a este cometido y de alguna manera derivado de la paz a la que se llega después de esta guerra, asciende a la más alta magistratura del Estado con 38 años, que es el Consejo de Castilla. En global viajó, según sus palabras, por unos 9.000 pueblos de la geografía española, pero finalmente, como tantos otros personajes ilustres de la época y del siglo XVIII, fue depuesto de sus cargos, ya veremos por qué, en el 99. Por tanto, así resumiendo y presentando, vive en primera línea las reformas carolinas, vive en primera persona la Ilustración española, el estallido de la Revolución Francesa, la guerra de la Convención, y eso va a traer unas consecuencias a nivel político y diplomático en España, de tal manera que de ser enemigos de Francia nos vamos a convertir de nuevo en amigos de Francia y por ende enemigos de Inglaterra. Eso va a conllevar pues, una serie de operaciones militares de los ingleses contra las posesiones españolas y él vivirá en primera persona porque va a estar allí, va a estar en Cádiz, cuando el almirante Nelson decida bloquear y asaltar la ciudad de Cádiz. Va a vivir en primera persona y de hecho se va a cartear, según sus propias palabras, con Napoleón, y también vivirá por último la invasión francesa de los ejércitos de este mismo señor en el territorio peninsular, ¿no? Centrándonos ahora mismo en su biografía rápidamente, pues nace en el 57 en Villanueva de la Jara, Cuenca. Este señor fallecerá en la misma localidad pues en 1812, en plena invasión francesa. Sus padres y su madre, bueno, son hidalgos, es decir, no son nobles, y este dato no es menor. Y bueno, gracias a esa posición, de alguna manera relativamente holgada, son propietarios, pues se preocupan por su educación.
Estudia primeras letras y gramática, eran los primeros estudios que se hacían en esa época en Cuenca y Albacete, y finalmente bueno, pues concluirá sus estudios universitarios de jurisprudencia en Valencia. Para terminar su formación jurídica, pasará a Madrid y terminará formándose en una academia, en una de las dos academias que había en ese momento, que después fueron refundidas. Una de ellas era la Academia de Jurisprudencia y Casa, que estaba situada en la Casa de Padres Clérigos, como se dice en pantalla, menores del Espíritu Santo, que es curiosamente el lugar donde hoy día, a día de hoy, está el Congreso de los Diputados. Es decir, el Congreso de los Diputados ocupa este espacio, ¿no? Posteriormente, en esa academia, bueno, pues sigue formándose, hace de pasante, como llamamos hoy día, y finalmente es recibido, o sea, es admitido, mejor dicho, como socio, como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Se dice en pantalla, testificando 12 personas a su favor, como era prescriptivo, porque era una norma en tanto en cuanto que para demostrar la hidalguía, buenas costumbres y demás condiciones que habían que demostrar para ser admitidos en este colegio, pues debían de testificar 12 personas, familiares, amigos, compañeros de universidad, etcétera. Pero poco antes de ser admitido en ese Colegio de Ilustres Abogados de Madrid, va a tener el acierto, no sabemos todavía por qué, pero sí es verdad que de alguna manera va a rodearse de personas interesantes en ese momento. La élite intelectual española reside en Madrid y están alrededor de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Él es admitido como socio en el 77 y esto va a ser absolutamente fundamental en su vida, porque además del casamiento, esta situación son las dos circunstancias vitales que van a marcar su ascenso progresivo y continuado en sus labores profesionales. Recordemos que la Real Sociedad Económica Amigos Matritense, la de Madrid, de Amigos del País, está formada previamente, años anteriores. Es una institución promovida, como se dice ahí, por el conde de Campomanes. El conde de Campomanes es había sido ministro de Hacienda, director de la Real Academia de Historia, académico de la Historia y de la Real Academia de la Historia, que está en Calle León, en Madrid, y director de la sociedad, de esta Sociedad de Amigos del País. Nacen del voluntarismo reformista que tiene tanto el conde de Campomanes como Carlos III. Campomanes, que es una figura a lo mejor no demasiado estudiada, pero que sí que tiene mucho que ver con la instauración del liberalismo o de ciertas medidas liberales que van a irse poniendo en función en España. Incluso sus ideas, las ideas liberales, van a ser reflejadas incluso antes que Adam Smith en su famoso libro de La riqueza de las naciones. La idea que tiene de alguna manera esta sociedad es extender la educación. Quieren transformar la sociedad. Para transformar la sociedad es fundamental de alguna manera educar. Es la labor que yo tengo, es la labor que tengo desde hace unos cuantos años. Y sí que es verdad, todo parte de la educación de nuestros hijos, de la educación de nuestros vecinos, de la educación de los hijos de nuestros vecinos, porque de alguna manera de ahí parte todo. Esta idea es básica para estos señores y claro, debemos de entender que a pesar de que Carlos III, otro de los grandes impulsores de esta sociedad, no era una persona que de alguna manera tuviera un perfil demasiado preocupado por la intelectualidad, sino que más bien por acciones quizás de ocio, la caza, eran las acciones que más le satisfacían, pero cierto es que va a dejar hacer, y dejar hacer a las mentes más preclaras de este momento ya es bastante. Estos señores, este grupo de personas que forman la Sociedad Económica de Amigos del País, van a ser el germen, como se dice ahí, del espíritu reformista. Un reformismo que de alguna manera va a quedar cercenado por el estallido de la Revolución Francesa. Pero bueno, vamos por partes. El lema de esta sociedad de la Matritense era socorre enseñando, es decir, ayuda a la gente enseñando, ¿no? Y tenía varias secciones. Como se dice en pantalla, como tenéis en pantalla, la sección de Agricultura, Industria y Artes Oficios. Zamora va a intervenir en todas ellas. Sin embargo, Zamora
va a poner especial interés o va a especializarse concretamente en alguna concretamente, va a ser la de agricultura. ¿Por qué? Pues porque, como se dice ahí en pantalla, su Casa de Cardos es una hacienda que tiene la familia en Villanueva de la Jara y es en la que él hereda, bueno, por cuestiones familiares, él hereda y es donde él experimenta muchas de las cuestiones de agricultura. Él experimenta en su propia hacienda ciertos cultivos, ciertas cuestiones de agricultura. Y también se indica la idea de fisiocracia porque no hay que olvidar que una de las corrientes de teoría económica más importantes en este tiempo es la corriente fisiócrata o la de la fisiocracia, que defiende que la riqueza de un país, por contra, no, o sea, el modelo anterior o el modelo paralelo que hay en este momento es el mercantilismo, es decir, que la riqueza de un país reside en la cantidad de metales que sea capaz de almacenar. Sin embargo, la fisiocracia pone, de alguna manera, incide en la importancia de la agricultura como fuente de riqueza de un país, ¿no? Y es una idea que a Zamora le va a llevarla siempre en la cabeza y que le va a traer, de hecho, sus comentarios, muchos de sus comentarios, muchas de sus anotaciones de los diarios aquí en Málaga redundarán en esto precisamente, en la agricultura y en sus beneficios, ¿no? En la capacidad que tiene un país de poner en funcionamiento terrenos baldíos, etc. Aquí tenemos una imagen de uno de los principales impulsores de esta sociedad económica de amigos del país, Carlos III, quizás uno de los mejores monarcas que haya tenido la historia de España. Este es el conde de Campomanes, ministro de Hacienda, principal impulsor, mano derecha de Carlos III, o una de las manos derechas de Carlos III. Y a la derecha de la imagen aparecen 3 alegorías pintadas por Goya, Francisco de Goya, contemporáneo, y que también va a tener relación de manera indirecta con Francisco de Zamora. Y son las 3 alegorías que están reflejando pues, las 3 secciones de las que hemos hablado. La primera está de aquí arriba, esta que indico con el cursor, pues sería una alegoría sobre la agricultura. Esta es una alegoría de la industria y esta es una alegoría de las artes y oficios. Avanzando en el tiempo, el año 83 va a ser uno de los años clave de este señor. ¿Por qué? Porque recibe la Cruz de la Orden de Carlos III, contrae matrimonio y es nombrado ministro de Justicia y destinado, ministro se habla como ministro, no como ministro en el concepto que entendemos hoy día, sino como un responsable del Ministerio de Justicia en la ciudad de Barcelona. La orden de la Cruz, la Cruz de la Orden de Carlos III la recibe gracias a todas sus funciones, todo su trabajo que realiza en la Sociedad Económica de Amigos del País. Casa en noviembre, como hemos dicho antes, no hemos dicho el nombre, con María Rosalía Guerrero Sonma, que como camarista o camarera de la infanta María Luisa de Borbón. Y ese mismo mes, el mes de noviembre de ese año del 83, es nombrado alcalde del crimen va por la sección, ahora andaremos en eso, alcalde del crimen de la Audiencia de Barcelona. Efectivamente, es magistrado de la audiencia. Esto es una alegoría de la Orden de Carlos III. Aquí vemos, pues bueno, de alguna manera, pues el espíritu de la época. El espíritu de la época, digo, porque claro, aquí está llegando ya el arte neoclásico y como vemos aquí, pues vemos un frontón, bueno, pues con sus columnas, ¿no? Estamos viendo, y esto no lo digo por cualquier cosa, sino porque de alguna manera, imbuido en esta época y en esta filosofía de reformismo y de cambiar algunas cosas, Zamora hará comentarios muy significativos sobre el barroco. El barroco realmente no era un estilo artístico que realmente le entusiasmara, ni los dorados, sino que era más bien de arte neoclásico, ¿no? Y esta es la penúltima emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta fue para la señora para la que estuvo trabajando la esposa de Zamora, ¿no? Y esta imagen de la Biblioteca Nacional de París, de la Biblioteca Nacional Francesa, os la pongo porque, claro, este es el nuevo destino laboral de este señor. Tiene que salir de Madrid, que era donde vivía en ese momento, y es destinado a Barcelona, que llegará en mayo del 84.
En este periplo, en esta cronología, en estos años en los que está en Cataluña, bueno, nacen sus dos primeras hijas, no conozco sus nombres todavía, y aquí ejercerá como alcalde del crimen o fiscal para la Audiencia de Barcelona. También el mismo día, el 23 de noviembre, es elegido como alcalde del cuartel. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que España, de alguna manera, a partir de lo que es el motín de Esquilache, alguna vez se decide dividir por cuarteles o barrios para asegurar la seguridad de los barrios de las grandes ciudades y en este caso de Barcelona. Él va a ser el responsable de la seguridad y de cuidar de todos los crímenes, en principio, de una sección de la Sala 2 de la Audiencia de Barcelona, y también de encargarse de un barrio en especial, del Raval donde, curiosamente, reside mucha población gitana, y eso va a tener también una relación con Francisco de Zamora. Se va a relacionar también con el capitán general de Barcelona, que es el conde del Asalto, que va a ser ¿cómo se dice?, el padrino de las dos hijas de estas que nazcan en Barcelona. Por tanto, Zamora está buscando una relación evidentemente clara con todas las fuerzas vivas del poder, ¿no? Porque el capitán general de Barcelona es la mano derecha del rey en Barcelona, una vez que los territorios del Reino de Cataluña, del Reino de Aragón, del Reino de Valencia fueran distribuidos o fueran competencia directa del Estado a raíz de lo que es el Tratado de Utrecht, de la Guerra de Sucesión y de alguna manera del absolutismo impuesto por los Borbones en España. Pero no solo va a llevar funciones de magistratura del régimen fiscal en Barcelona, no solo se va a dedicar de cuidar la vida de los gitanos y de procurar mejorar la vida de las personas en este barrio, procurando alcantarillado, fuentes, escuelas. Dará trabajo a las niñas gitanas, sacará a las niñas gitanas de alguna manera y de las personas y de las mujeres y de los hombres de las calles para darles un destino, educarlas y que puedan tener una función. Es curioso porque ya en esta época existía la formación profesional, una cosa que creemos que es actual, pero ya existía en esta época. Es decir, había niñas que ya en esta época, y Zamora se preocupará de ello, de sacarlas de la calle, darles un trabajo y que tengan una remuneración por ese trabajo. No dejará de lado la posibilidad de seguir relacionado con los ilustrados, con las instituciones ilustradas. Y en ese sentido, pues será admitido, él solicitará ingreso en esta Real Academia, en la Real Academia de Ciencia y Arte de Barcelona, será admitido por la sección de Agricultura, que como digo, o como hemos dicho anteriormente, pues es la sección en la que él tiene más especialidad, ¿no? o más conocimiento. Gracias a estas labores va a ser cambiado de sala y de audiencia y va a pasar de lo que son los crímenes, de lo que es la fiscalía, a una parte del derecho que es la parte civil del derecho, es decir, va a ser nombrado oidor de la audiencia. Es un carácter judicial de carácter civil, exige menos exigencia, quizás menos trato así tan vigoroso con lo que es el personal o los gobernados, los que tienen que procurar justicia, y aprovechará entonces para empezar a viajar por Cataluña. Esto es otro dato importante porque esto le va a procurar, como se dice en el siguiente punto, cierta posición de dominancia o de prioridad en tanto en cuanto la Revolución Francesa estalle. ¿Por qué? Pues porque su conocimiento de la geografía catalana va a ser vital para que, como se dice aquí atrás, perdona que vuelva atrás, el conde de Floridablanca, una vez que estalla la Revolución Francesa, va a entrar en pánico. Se habla en los manuales de historia, pues se habla del pánico de Floridablanca y del cordón sanitario que se va a imponer. El cordón sanitario es una decisión que se toma para que ningún papel, ningún documento, ninguna publicación, ni constituciones que se están haciendo al otro lado de la frontera de los Pirineos, en Francia, entre en territorio peninsular. La función que va a tener Zamora en este momento, del año 89 al año 91, es cercenar, cortar, limitar absolutamente cualquier entrada de documento procedente de Francia a España. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace él? Pues porque tiene conocimiento de toda la geografía catalana y ha establecido previamente contactos con personas claves en todo y cada uno de los pueblos de los Pirineos.
va a establecer una red de espías, a los dos lados de los Pirineos, que van a ser los que le van a informar de todos los movimientos, tanto de tropas como movimientos de documentación que pueda establecerse o pueda intentar entrar en la península. Gracias a estas funciones será nombrado en el 91 como fiscal de la Sala de Alcalde de Casa y Corte en Madrid. Por tanto, volverá a la capital española en ese año, en el 91, gracias precisamente a estas funciones de una especie de agente secreto del Estado, ¿no? Estos son dos imágenes, una de Goya, otra es un grabado. Estos son el conde de Floridablanca, que, como digo, es uno de los grandes impulsores del reformismo español, secretario de Estado, es decir, lo que sería a día de hoy primer ministro. Y el señor de la derecha es el conde del Asalto, es el capitán general de Barcelona, una posición militar y política bastante importante, que se entendía, debería de entenderse con Zamora, sin lugar a duda, y no solo profesionalmente, sino personalmente, porque, como he dicho, es el padrino de las dos primeras hijas de este señor que nacen en Barcelona. ¿Por qué es trasladado a Madrid? Bueno, pues su familia, a tenor de que la Revolución Francesa está allá, Barcelona es un territorio... Es un polvorín. Es un polvorín porque, a pesar de que se intente limitar la entrada de lo que es documentación revolucionaria, las ideas revolucionarias y los libros y las constituciones van a entrar, ¿de acuerdo? Su familia se traslada, emigra a la población natal, decía, a Villanueva de la Jara en Cuenca, y allí nacerá una tercera hija, que de esa sí conocemos el nombre, que será Antonia. Su labor está conclusa en Barcelona, entonces, bueno, pues decide también, de alguna manera, el hecho de trasladarse a Madrid, pues le va a facilitar estar más cerca de los monarcas. Y, hombre, a nadie se le escapa que, claro, que con este ascenso sus retribuciones dinerarias van a aumentarse. Por tanto, es un ascenso en toda regla, ¿no? En Madrid, ¿qué va a hacer? Pues de alguna manera va a mantener el correo con la red de espías, según le cuenta Godoy. Y según le cuenta Godoy, digo, por medio de carta de correspondencia que establecen entre Manuel Godoy y él mismo, ¿no? Y Zamora. Sigue con las funciones de fiscal de la Casa de Alcalde de Casa y Corte. ¿Esto qué significa, la Casa de Alcalde y Corte? Bueno, pues que la Villa de Madrid pues tiene una jurisdicción propia como ciudad, que a pesar de que sea la capital del reino, tiene una jurisdicción propia. Entonces, él está en casos de juicios diarios, y al mismo tiempo que lleva a cabo estos juicios, pues de alguna manera cifra, y de ahí se dice el correo cifrado que recibe desde Francia. Todos los días, o casi todos los días, recibía correo y es cifrado, es decir, ya existían, bueno, pues de alguna manera mecanismos para que el correo, en caso de ser intervenido, no hubiese posibilidad de saber exactamente y con todos los detalles qué es lo que ponía ese correo. Tenemos, o por lo menos yo aún no he establecido la manera de saber cómo era la manera de que se cifraba, o en este caso cómo cifraba, cuál de los métodos, cuál de los medios era para que Zamora utilizaba para cifrar el correo y comunicarse con sus espías. Por una serie de causas políticas, Floridablanca va a ser finalmente relevado del poder. Es sustituido por el conde de Aranda. Floridablanca, comento rápidamente, es un hidalgo, es igual que Zamora. Es hidalgo. Él defiende el derecho que tienen los hidalgos a ascender a la más alta magistratura del Estado, como así él fue. Sin embargo, el conde de Aranda no. El conde de Aranda es noble de nacimiento y defenderá el derecho y el deber que tiene la monarquía de invitar a los puestos de responsabilidad a lo que son los nobles. Estos son dos partidos políticos. A día de hoy es exactamente igual. No ha cambiado en ese sentido absolutamente nada. Unos defienden unos intereses, otros defienden otros. Floridablanca defiende el centralismo, mientras que el conde de Aranda defiende los fueros, es decir, las particularidades del sistema que tenemos a día de hoy, es decir, la autonomía. Finalmente, el conde de Aranda es amigo de los franceses, había sido embajador en París, amigo de los enciclopedistas, y es relevado porque claro, de alguna manera Luis XVI, Luis Capeto, ¿no?, como le llaman los revolucionarios, le cortan la cabeza. Entonces, de alguna manera, sus labores para intentar mediar en ese conflicto para que Luis XVI no sea decapitado. Luis XVI, recordamos que es primo de Carlos IV. Como su función no la lleva a cabo con efectividad, pues va a ser relevado a su vez por Manuel Godoy.
Y Manuel Godoy, bueno, pues es un personaje que bueno, que a pesar de que viene de abajo del todo, del escalafón social quizás más tal, llegará al cargo más alto del Estado español. Este hecho, el que he comentado de la decapitación de Luis XVI, va a provocar pues, la entrada en guerra. España va a entrar en guerra con Francia. Es la denominada Guerra de la Convención. La Convención es lo que el estado de las cosas, es decir, el gobierno que tiene el poder en ese momento en Francia, o del Rosellón, porque es la zona que va a estar relacionada con esta guerra. Esto es el mapa de esa guerra. Rápidamente, del 93 al 95 se libró un conflicto. En principio, las líneas rojas, esta línea que aparece aquí roja, son en principio los primeros ataques que General Ricardo lleva a cabo aquí en esta zona pirenaica catalana. Son exitosas. Sin embargo, el siguiente movimiento de los franceses va a ser absolutamente demoledor. El ejército francés, pues como veis aquí, va a entrar por varios frentes: el frente catalán, el frente aragonés, y finalmente el frente que va a determinar el destino de esta guerra va a ser el frente vasco. Van a llegar a Miranda del Ebro, y en el momento que llegue a Miranda del Ebro, pues se va a forzar la firma de la paz. Esta firma de la paz va a tener de nuevo consecuencias positivas para Francisco de Zamora. Manuel Godoy va a recibir el insólito título de Príncipe de la Paz, porque va a ser de alguna manera va a presentar la paz como una de las soluciones mejores que se podían tener de España con respecto a esta guerra, con respecto a Francia. Pero va a suponer, Francisco de Zamora va a aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Francisco de Zamora va a ser nombrado por Manuel Godoy los ojos y los oídos de Godoy, del Estado español, en este territorio. Una cosa es la versión que le trasladan los generales a Godoy, y otra cosa es la versión que Godoy quiere conocer de la circunstancia y de los hechos que están ocurriendo realmente en esos territorios, y qué decisiones se están tomando y hasta qué punto los generales están tomando decisiones a favor o en contra del espíritu revolucionario, cuestión que en el País Vasco va a tener cierto éxito. De tal manera que se determine casi se decida eliminar los fueros vascos a raíz de esta guerra de la Convención. Bueno, para España le va a suponer pues, que perdamos el primer territorio, bueno, pues pisado por Cristóbal Colón cuando llegó a América, ¿no? Que es la isla de la Española. Pero Francisco de Zamora va a sacar partido. Asciende, en este sentido, Francisco de Zamora y su mujer eran muy pesados. Eran muy pesados porque llevaban años ya escribiendo a Godoy, a la esposa del rey, pidiendo, solicitando de una y otra vez, por activa y por pasiva, que fuera ascendido al Consejo de Castilla, porque claro, el Consejo de Castilla era la más alta magistratura del Estado. Eran muy pesados porque se tenía conocimiento de varias noticias, pero yo en esta investigación he encontrado noticias previas. Es decir, yo tenía noticias de que en el 95, en el 94, pero es que ya desde el 93 he encontrado documentos de que estas dos personas, Zamora y su mujer, no paran de escribir a estos señores para intentar, bueno, pues de alguna manera ascender. Y finalmente lo consiguen y ascenderá. Sin embargo, ese consejo, el más alto cargo que puede ocupar una persona en España es ese Consejo de Castilla, es un consejo consultivo del monarca. Sin embargo, la opinión que va a tener Zamora de dicho consejo una vez que entre no va a ser del todo positiva. Es decir, todo el esfuerzo que habían puesto para de alguna manera llegar hasta aquí, de alguna manera él se va a dar cuenta de que cuando llegue pues va a haber cosas que no le cuadran. Os pongo ahora una carta que escribe este señor a Gaspar Melchor de Jovellano. Gaspar Melchor de Jovellano es otro de los grandes impulsores de la Ilustración española y de la Sociedad Económica Amigos del País. Dice y cuenta Zamora en el 96, una vez que toma ya cargo como miembro supernumerario de esta institución. Dice: ayer tomé posesión de la plaza del Consejo y aunque solo he existido 2 días, conocí bien pronto la necesidad de que este acreditado tribunal se pueble de gentes y sostengan el crédito y el concepto que justamente se ha adquirido en otros tiempos. Dios lo quiera así. Era un señor que acudía a misa diariamente, Zamora. ¿Cuánto hay, amigo mío, que remediar y cuánta facilidad para hacer feliz? Y el concepto de felicidad vuelve a aparecer al pueblo español. Pero qué poca gente veo que se dedique a esta grande obra, ni aunque quiera oír hablar a los que lo desean.
o a los que los desean. Este retrato de Jovellanos es un tanto posterior, este es del 98, también realizado por Goya, y es, bueno, tiene unas circunstancias especiales por las que está en esta posición, pero que no viene al caso ahora entrar. Es decir, que su posición, en tanto en cuanto toma posesión del Consejo, no va a ser, él no se va a sentir del todo a gusto, y por eso va a solicitar comisión de servicio, valga esta expresión, a Manuel Godoy para viajar por España. Y gracias a esa comisión de servicio va a llegar a Málaga, que es donde vamos a ir llegando poco a poco. Ahora vamos a ver mínimamente cómo caen de gracia, porque, bueno, como tantos otros personajes de esta época, pues va a ser defenestrado. En el 98, Godoy es sustituido temporalmente durante 2 años por Saavedra. Saavedra será el nuevo secretario de Estado y le pide cuentas a Zamora de qué está haciendo, qué acciones lleva a cabo, por qué está viajando. Y Zamora, en una carta a Saavedra, pues varias cartas a Saavedra, en varias documentación, le dice por qué ha viajado, cuáles han sido sus cometidos, y solicita permiso para seguir viajando por España y seguir estableciendo contactos con sus contactos, valga la redundancia, con las personas con las que se cartea en Francia. Y él dice, no sabemos a ciencia cierta, todavía yo no he encontrado ninguna carta que lo diga así, pero se cartea con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que todavía no ha tomado el mando de las operaciones en Francia de manera absoluta, pero sí que es cierto que Napoleón Bonaparte está en este momento en Egipto y se va a descubrir, pues en breve van a descubrir la piedra Rosetta, ¿no? Sin embargo, y estamos llegando al ocaso de este personaje público, pues va a ser apartado de su cargo como consejero acusado de malversación de fondos. No lo he comentado antes, pero sí es verdad que este señor recibe fondos reservados para pagar los espías, es decir, se libera dinero de las estafetas de correo, institución que llevaba a cabo, que llevaba a sus órdenes Manuel de Godoy, y hemos encontrado pues liberación de fondos reservados que no entraban de alguna manera en las cuentas del Estado, y se liberaban para que Zamora de alguna manera pagara a los espías, porque los espías, evidentemente, las noticias no las venden ni gratis ni baratas. Estos acontecimientos precipitan su salida y, como digo aquí, bueno, pues hay una cantidad de personajes, bueno, y he puesto una lista, pero son muchísimos otros. Todos estos personajes que yo Ensenada sí lo conoció, porque, bueno, sí lo conoció, digo, históricamente, porque lo traté ya en un libro hace unos cuantos años, pero no solamente Ensenada, sino Olavide. Olavide es este señor que lleva el nombre de su universidad en Sevilla, es el responsable de la repoblación en Sierra Morena, Jovellano, Florida Blanca, el Conde de Aranda, todos estos personajes son apartados del poder. Quedará recluido en el Alcázar de Segovia, después en el castillo de Pamplona, y finalmente, tras otra vez ponerse muy pesado, la mujer de Zamora y él mismo, Godoy, bueno, pues va a decir, bueno, pues vale, Carlos IV finalmente firma y dice, bueno, pues finalmente, y la palabra de confinamiento ya aparecía en esta época, es condenado a confinamiento de por vida en su villa natal, en Villanueva de la Jara, de donde no va a poder salir oficialmente y hasta 1812 en que fallezca. Por tanto, conoció en primera persona la invasión francesa. Gracias a esta defenestración y a este proceso, a los historiadores nos ha hecho un favor, porque algo que puede ser negativo para él, que lo fue, pues para nosotros los historiadores es maravilloso. ¿Por qué? Porque gracias a eso, claro, tenemos que tener en cuenta que este señor tiene en su casa, pues bueno, vamos a hacer un ejemplo, como si coge a alguien unos papeles del FBI y se los lleva a su casa. Entonces, claro, este señor tenía en su casa una documentación bastante relevante. Entonces, Carlos IV, por Real de Orden, decide que de alguna manera toda esa documentación debe estar en manos del Estado, no puede estar en casa de un particular. Y gracias a eso, a día de hoy, pues está en lo que es esta biblioteca, en la Real Biblioteca, que está en el Palacio Real. El Palacio Real, bueno, que está en la capital española, ¿no?, en Madrid. Y gracias a eso, pues a día de hoy, pues yo he podido consultar esta documentación. ¿Qué escribe Zamora sobre Málaga o sobre qué es lo que habla en su estancia en Málaga? Bueno, pues este señor viaja por Andalucía. Yo lo que he hecho ha sido un trabajo sobre el periodo, la estancia de este señor en el periodo que está en Málaga, porque todavía Andalucía, bueno, eso será para un próximo futuro,
pues bueno, podemos estudiar lo que hizo este señor en toda Andalucía. Este señor viaja con pasaporte real, es decir, va con un papel que le está demostrando a quien quiera que se presente que es un comisionado por Godoy. Viaja a caballo. Viene acompañado por un secretario, un paje, una especie de un acompañante, ¿vale? Que se llama Domingo Rodríguez y que es el que va a acompañar desde el año 87 hasta el año 98. ¿Y para qué viene este señor a Málaga? Porque dice, bueno, si este señor está destinado en el Consejo de Castilla, como que lo liberan y se va a pasar el tío por Málaga. Es decir, claro, lo que Godoy quiere captar es el grado de adhesión que tiene el Estado español o las instituciones y lo que son los cargos políticos a su función, a su labor. Zamora entra en Málaga por Archidona el 6 de diciembre del 96 y sale por Manilva el 13 de mayo del 97, o sea, son 7 meses aproximadamente, cuando saldrá de Estepona, Manilva, hacia San Roque. Son, 6 meses y junto a su acompañante, pues visita una treintena de villas. Estas son las villas esto que tenéis en pantalla son las villas, todas las villas que visitan. Estas están ordenadas no alfabéticamente, sino cronológicamente. Archidona, Antequera, vale. ¿Por qué unas están subrayadas y por qué otras llevan asterisco? Las subrayadas son donde dormirá o donde pernoctará una o más noches. Y las que llevan asterisco son aquellas que son capitales de corregimiento, o digámoslo así, cabezas de corregimiento. Los corregimientos son una serie de una decisión, una determinación geográfica, política, judicial, es decir, son las capitales de cada una de las zonas de Málaga. Quiero decir, Antequera, Málaga, Belén Málaga, Coín, es la capital del corregimiento de las 4 villas de la Hoya de Málaga, Ronda, Marbella y Estepona. A su salida de la provincia, curiosamente, cuando salga de Manilva y vaya para Cádiz, recibirá la orden de ir a Ceuta porque pensaba, había órdenes, carteándose con Godoy, de que Nelson, almirante Nelson, el de Nelson Square de Londres, Horacio Nelson, podría atacar Ceuta. Entonces visita Ceuta con esa misión. Pero finalmente el ataque no se va a producir sobre Ceuta, sino que se va a producir en Cádiz. Y curiosamente, este señor, Zamora, va a estar en Cádiz cuando Nelson decida abrir sus cañones contra la ciudad. Precisamente coincidirá en el tiempo con Francisco de Goya cuando se escapan de Madrid con la duquesa de Alba, que estarán en Sanlúcar de Barrameda. Todo eso ocurre al mismo tiempo. Mientras que Zamora está en Cádiz, con Nelson estallando sus cañones, Francisco de Goya y la duquesa de Alba están pasando un tiempo en Sanlúcar de Barrameda. Este es yo creo que se ve bien, pero bueno, me voy a intentar ayudar del cursor para que, a ver si lo vemos. Ah, vale, aquí. Bueno, pues este señor viene de Loja. Loja ahora mismo no lo veo porque, bueno, a ver si lo veo, pero Loja está en esta zona donde está el cursor. Pasa que esto de estudiar tanto te deja sin vista. A ver, Loja está aquí, a ver si yo lo veo. Ah, perdón, aquí está Loja, ¿de acuerdo? De Loja viene por este camino hacia Archidona. De Archidona bajará, o sea, llegará hasta Antequera. Hasta Antequera había al menos que sepamos 2 caminos para llegar hasta Antequera, desde Antequera hasta Málaga. Descenderá por aquí, llegará hasta Málaga y desde Málaga visitará toda la zona de la Sarquía, llegando hasta Nerja, Torrox, Belén Málaga, Torre del Mar, Macharabiaya, donde visita pues las propiedades de los Gálvez, Frigiliana, y finalmente vuelve a Málaga y desde Málaga partirá otra vez hacia la zona de la costa. Esto es la zona de Torremolinos, Arroyo de la Miel, el Retiro de Churriana, que está relativamente cerca de aquí, y aquí estaremos, donde estamos nosotros es aquí, donde está el cursor ahora mismo, es a Lorín de la Torre o a Laurinejo. Después emprende su camino hacia Cártama, a Laurín, Coín, visita Monda porque hay unos restos allí. Bueno, se tenía la teoría de que la batalla de Munda, librada por Julio César contra los ejércitos de Pompeyo, tenía situación en Monda, cosa que no es así, cosa que finalmente se supo que no es así, que eso está en otra localización, pero visita Monda y finalmente vuelve por Guaro, el camino que tienes por Guaro hacia Coín,
y de Coín saldrá por la zona de la Juntilla, llegará hasta Casa Palma, de Casa Palma hasta Casa Arbonela ya estamos aquí, llegará hasta el Cortijo Turón, del Cortijo, de eso está en el Burgo, llegará hasta los baños de Carratraca, que ya existían, Ardales, donde va a ser atacado por algunos contrabandistas, y volverá, o sea, llegará hasta el desierto de las Nieves. El desierto de las Nieves es el monasterio que hay al pie de la Sierra de las Nieves, que nosotros hemos podido estar incluso dentro de Miro a Víctor, porque él sabe de lo que le estoy diciendo. Hemos estado dentro de ese monasterio. Con ese monasterio pasó una noche, pasa por el puerto de Alifa, llega hasta Ronda, y de Ronda pues pasará unas cuantas jornadas allí visitando el puente, que será una obra que está teniendo, que se está fraguando en esos momentos por Martín de Aldehuela, y bajará por la zona de Igualeja hasta, vamos a ver, a Parauta. Vale, esto yo ya aquí ya no veo mucho. A ver, vamos a ver. Vale, llegará a lo que sí, Igualeja, Benajavís. En Benajavís pasará una noche de perros, porque llega tarde, que le ha caído agua, viaja a caballo, se le cae el sombrero por mitad del camino, pierde el sombrero, le cae agua y tiene que dormir en una casa que le dan, bueno, porque es que este señor llegaba a las casas, eso no lo sabemos. Yo todavía, hay dos cosas que no sé. ¿Por qué establece esta ruta? Si esta ruta estaba preestablecida, si es improvisada, eso a día de hoy no lo sé. Y si en las viviendas que se quedan, en la vivienda, porque se va quedando en vivienda, algunas veces se queda en posada, se queda en la posada de Archidona, en la Plaza Ochavada, se queda en la posada en Antequera, pero después se queda, por ejemplo, en la casa del corregidor de Coín. No sabemos si esa elección de los lugares en donde pernocta, en los lugares que digo, en las casas privadas, son elegidas por ellos, elegidas por él al enseñar su pasaporte, o son ofrecidas por los mandatarios, eso no lo sabemos. Pero esa noche durmió y se levantó lleno de pulga. Bueno, comentaba que había pasado una noche de perro, y finalmente llega a Marbella. Marbella está aquí, y sobre Marbella volverá sobre sus pasos para ir hasta hacia Estepona, y ya Manilva, saliendo de Manilva, pues como hemos dicho, en mayo del 97. Redacta. ¿Por qué sabemos todo esto? Pues porque gracias a Dios, o gracias a Zamora, pues redacta unos diarios con entradas casi diarias. O sea, todos los días escribe por las noches. A la hora de acostarse, según él dice, va relatando lo que ha hecho durante el día. Estos diarios son, bueno, pues una corriente literaria que ya existía en esta época, son los libros de viaje. Los libros de viaje son un producto intelectual de la época. Málaga, Andalucía son visitados por cantidad de visitantes, tanto extranjeros como españoles. ¿Y qué hacen que estos diarios sean importantes? Bueno, pues como hemos dicho, pues visita y permanece en muchas de las localidades más importantes de la provincia de Málaga, y recoge impresiones de todo tipo y que de alguna manera son bastante relevantes para configurar parte de lo que es el siglo XVIII. El estilo de este señor, yo creo que este señor no pensaba que una persona en el siglo XXI fuera a leer estos diarios, porque el estilo que tiene es absolutamente directo, subjetivo, no tiene filtro ninguno. Cuando se trata de criticar a quien sea que critica, y ya sea los caminos, que son horrorosos para él, todos, absolutamente todos, algunas posadas, algunas ventas, las pone un poco a tirar de un burro porque no son del agrado suyo. Los dorados, le tiene especial manía a los dorados, es decir, no le gustaban los dorados al señor, no sé por qué. Porque, bueno, pues por el gusto quizás le recordaba el estilo barroco. Y a ciertos gobernantes también los pone en solfa, ¿no? Es decir, hay corregidores a los que de alguna manera, pues bueno, no sé si es que a lo mejor no lo reciben de la manera que él quería que lo recibiesen, o si fuera que de alguna manera su gestión no le parecía correcta. Sea como fuere, algunos de los corregidores de estas localizaciones que hemos visto también los va a poner un poco a criticarlo. Informaciones, voy concluyendo, informaciones que contienen estos 3 volúmenes. Lugares donde se aloja, demografía, población, habitantes que hay en todas las villas, qué producciones agrícolas hay, cómo es la política local, cómo es el estado de las comunicaciones, cómo es el urbanismo, es decir, cómo son las viviendas de las poblaciones, cómo son los edificios. Por ejemplo, en el caso de Coín, que yo he investigado, vivo en Coín y he investigado mucho sobre Coín, pues no sabíamos, por ejemplo, cómo era el convento de los agustinos por dentro. Y gracias a este señor, pues ya, por ejemplo, lo conocemos. Si hay o no hay colegios, cómo son los colegios. En cuanto al patrimonio artístico, se habla de los restos arqueológicos de varios lugares.
de cómo son los conventos, como os he dicho antes, de edificios civiles, las tradiciones de la Semana Santa y de antropología, cómo es el carácter de las personas, cómo viven, cuáles son las costumbres del vecindario. Y una interesante lista que suele establecer de cuáles son las personas con las que ha tratado en cada uno de estos lugares. Bueno, y ahora terminando, ¿vale? Estoy terminando. Os retengo la atención 2 minutos más. Claro, esto es el estado de los tomos de Zamora. Yo me he encontrado con que la letra de Zamora es, en algunos casos, horrorosa porque no se le entiende. Es que no se entiende en muchos casos. Entonces, claro, esto conlleva un tiempo en intentar entender lo que este señor pone y intentar entender cómo escribe la J, cómo escribe la A, bueno, la A es sencilla. Pero hay letras que, sinceramente, es bastante complejo. Y como veis, en el lomo, muchas veces, a la hora de coser y de recoger los papeles de la casa de este señor, quien tuvo la brillante idea de empaquetar estos volúmenes y hacer los libros, pues claro, la brillante digo entre comillas porque claro, porque aquí perdemos parte de la información, ¿de acuerdo? Muchas veces se guillotinó por aquí abajo, las cuartillas o por aquí arriba, entonces como veis aquí a la derecha, esta frase está guillotinada. Entonces, a veces es bastante complejo intentar reconstruir lo que este señor intentó escribir aquí. La letra es horrorosa, en algunos casos, o sea, entendedme, eso es una cosa que ha conllevado mucho tiempo. Son 500 imágenes las que yo he intentado, 500 imágenes digo, como esta, transcribir, pero en algunos de los casos es bastante complejo. Y mira que el siglo XVIII es sencillo transcribirlo, pero esto, créanme que es complejo. Bueno, y aquí un par de imágenes, unas inscripciones que recoge de Cártama, que quizá los arqueólogos cartameños o que trabajan en Cártama a lo mejor estarán interesados en un futuro próximo de ver, cuando tengamos el libro entre nuestras manos. Y esto es una carta que quería incluir porque es la carta Salvador que escribe este señor a lo que es o sea, unas cartas, pero mejor dicho, de los hermanos mayores de tu cofradía, que escribe a Zamora invitándole a que acuda a la procesión del Jueves Santo, ¿no? de los morados, ¿no? Como se suele conocer a esta cofradía en Alhaurín el Grande. Y acudió, claro. Esto es un dibujo de Monda. Y este es un dibujo que aparece en Monda, pero aparece también en Coín. Esto es el castillo de Monda, el castillo del Marqués de Villena. Y bueno, pues de alguna manera, bueno, pues ¿por qué está esto? Bueno, pues simplemente no hay muchos dibujos en los diarios de este señor, pero es de los pocos dibujos que se guardan, ¿no? Esta carta, hasta Coín, bueno, vamos a ver, las juntillas, ¿no? La juntilla de Río Grande. Y bueno, pues es un dibujo que digo, bueno, pues yo creo que puede ser, no hay mucho dibujo en el diario, más que nada es texto. Este texto sí se lee correctamente, pero tenemos la intuición o tenemos el pensamiento de que quizás no fuera una única persona la que escribiera estos diarios, quizás podría escribir Zamora, pero quizás también en algunos casos podría pasar algunas notas al cuaderno su acompañante, Domingo Rodríguez. Esta es la última diapositiva, por fin para vosotros. Lo único, reflexionando un poco, dice, bueno, pues lo que se dice aquí, ¿no? Que no ha gozado de gran difusión. No ha gozado de gran difusión en Andalucía, porque en Cataluña hay centenares de estudios sobre este señor referente a Cataluña. No hay muchas referencias actuales, contemporáneas, pero sí que las hay pretéritas, ¿no? Antonio Ponce, uno de estos viajeros que viajó por España, que hemos visto antes. Pascual Madoz fue ministro durante el bienio progresista y escribió una obra magna que de alguna manera es una referencia para nosotros, ¿no? El Diccionario Geográfico de Madoz. También lo recoge a este señor, a Zamora, en su diccionario. Antonio Cánovas del Castillo escribió sobre Zamora. De hecho, muchas de las cartas, es decir, muchas no, el conjunto de cartas que establece que existe entre Zamora y Godoy durante la Guerra del Rosellón, de la que hemos hablado hace un rato, existe y está en la Biblioteca Nacional disponible para todos nosotros gracias a Antonio Cánovas del Castillo, o a su hijo, que fue el que lo donó. José María de Areilza. ¿Quién es José María de Areilza? Pues José María de Areilza fue secretario del movimiento y fue ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español durante la transición, durante el primer gobierno democrático. Fue el que preparó el viaje del rey Juan Carlos a Estados Unidos cuando el rey Juan Carlos fue al Congreso de los Estados Unidos y defendió el imperio de la ley. Este señor fue el personaje que preparó ese viaje. Ernest Lluch también escribió sobre Zamora. Ernest Lluch, economista,
profesor, ministro, asesinado por la banda terrorista ETA, también escribió, investigó, porque era un investigador curiosamente muy interesado en la economía de Cataluña y del pasado de Cataluña. Pierre Vilar es un señor francés que también escribió sobre este hombre. Os he resumido unos cuantos, hay unos cuantos más. Pere Mola Ribalta, con el que me he carteado, es catedrático, con este trabajo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. José Luis Gómez Urdañez, también con el que me carteé hace años y con el que me he vuelto a cartear a propósito de esta historia, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja. Francisco Andújar Castillo, con el que también he tenido contacto, catedrático de Historia Contemporánea de Moderna de la Universidad de la Almería. Y Julia Benavent, que es más bien filóloga de la Universidad de Valencia, pero que también ha escrito sobre este señor. Entonces, bueno, pues tenemos una oportunidad estupenda, maravillosa, feliz, de quizá, bueno, pues que gracias a este premio y a la convocatoria de la publicación de este trabajo, pues podamos remediar en Andalucía o empezar a remediar quizás la no inclusión de Zamora en los estudios o simplemente los estudios andaluces y malagueños. Entonces, bueno, estamos a tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a la Concejalía de Patrimonio y Diputación Diputada de Cultura, Alcaldía y a José Manuel por la iniciativa del Centro Julián Semmero. Y gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias. Interesante conferencia de Manolo, poniendo en valor a un personaje. Y que afortunadamente, pues gracias al Centro Semmero, a la convocatoria del premio, que está pagado, ahora sí. Gracias a la convocatoria, pues se pone luz sobre un personaje importante y que más importante debe ser en el futuro. A ver si es verdad que cunde, que es la primera semilla de muchos trabajos posteriores. Vamos a entrar ya en la segunda parte del acto. Prometemos ser muy breve y sobre todo muy ameno, porque es verdad que siempre la parte más académica, pues a lo mejor se hace, como pasa con los estudiantes a última hora de clase, se hace como más larguilla. Y ahora vamos a poner la sal a esa magnífica conferencia de Manolo, que por supuesto, oye, que las veces que quieras traer este trabajo a la Orín y a los institutos, creo que es un momento idóneo para conocer el personaje. Pero ahora vamos a poner un poquito de sal. ¿Por qué? Porque se trata de dar un carácter íntimo y más personal a la figura de la persona que creó el Centro Semmero o por el que se creó el Centro Semmero. Lógicamente estoy hablando de mi padre, como es lógico, y que es verdad que más allá del profesional y de la persona que amasó una carrera de 50 años dedicado al periodismo y a la investigación, a la radio, pues también fue padre, también fue esposo y también fue una persona con un sentido del humor amplio y diversificado, porque a veces tiraba de humor inglés, a veces tiraba de humor negro, a veces tiraba de sarcasmo absoluto, y cuando quiere ser hiriente podía ser muy hiriente. Y es una virtud, para mí no es un defecto. Eso lo veremos después. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a leer brevemente unos fragmentos de dos obras distintas, muy cortas. Uno, un poema del libro que se llama El Libro de Horas, primera parte. Por desgracia, el Libro de Horas 2 sigue pendiente de publicación y lo vamos a hacer. Eso hay que hacerlo, hay que rescatar ese material porque lo dejó sin escribir, sin publicar. Este es de 2008 y cuando estaba a punto de publicar la segunda parte, pues ya, por desgracia, se nos fue. Pero antes de leer ese fragmento cortísimo, quiero leer la dedicatoria de este Libro de Horas y la parte final. La dedicatoria dice: a Fela, sus silencios y nuestros hijos. No se puede decir más en menos palabras. Y su despedida dice: el día 9 de noviembre, cumpleaños de Fela, se acabó de imprimir el último pliego de este libro. No dejaba ni un solo detalle al azar. Nada de lo que le escribiera está al azar. Las palabras nunca son inocentes y en su caso las palabras son cómplices de todos sus sentimientos. Quien se ponga a leer algo de él encuentra hasta 3, 4 y hasta 5 capas dentro de su literatura. No hablo de la historia, de la historiografía, hablo de la literatura. Este poema se llama Llueven estrellas. Llueven estrellas, desnuda la luna a la seducción del jardín. Apenas perturba la noche iluminada. Están ausentes los intrusos ecos lejanos de otras veces.
y las flores viven la advertencia en las horas de los tránsitos. El sueño escapa de los lechos, incesante busca en el romero afán de cercanos rumores. ¿Dónde está de la danza su laxa mecida? Las altas copas y holgados cálices de untuosos néctares. ¿Dónde acuna la reciente huella del amor de calidez, su incitante insomnio? ¿Dónde la aventura de mi carne vulnerada? Aquí es tu Edén, amor de mimbres y bambúes, entre las casidas y sus ecos rondadores. Y ahora, como decía, y ya me bajo y me relevan, quiero contar unas pequeñas anécdotas de la persona, del padre, del amigo, del confidente que fue. Los que lo hemos conocido por suerte durante tanto tiempo, teníamos una especial mezcla, sobre todo los 4 hijos, entre reverencia absoluta, a veces terror absoluto, porque esa voz imponía. Eso de que te llamara, todos tenemos diminutivos en casa, pero cuando decía el nombre completo de pila, agárrate, Julián. Y era un espeso silencio que se hacía en casa. Carlos Manuel, José Luis, tela. Bueno, pero más allá tiene un buen sentido del humor, como he explicado antes. Os voy a contar varias anécdotas. Mi padre siempre le gustaba tomarme el pelo, porque como sabía que era de los 4 hermanos el único que iba a estudiar letras, el único, pues él decía, pues este va a probar el duro sabor de mis tomaduras de pelo. Vosotros, muchos de ustedes, de vosotros, recordáis un futbolista de la época de los 80 llamado Roberto López Ufarte, extremo izquierdo, el diablo de Irún, que jugó en la Real Sociedad casi toda su vida. Y un día, en el año 87, Roberto López Ufarte se enfada con su equipo de siempre y decide irse a otro equipo. Mi padre sabe que hay un revuelo en la redacción de la radio, escucha a López Ufarte, pero no tiene ni la más remota idea de quién es López Ufarte. Solo que escuchaba a López Ufarte permanentemente en cada boletín horario de noticias. Y de pronto llega a la casa a las 9 de la noche y de pronto me dice a mí que yo era el más futbolero de los 4. Me dice, niño, ¿tú sabes que López Ufarte se ha ido al Cartagena? Y yo, ¿qué? ¿Al Cartagena? Sí, me lo han dicho a mí en la radio. Se había ido al Atlético de Madrid, pero él me dijo el Cartagena porque no sabía ni la posición de la liga ni qué división militaba cada cual. Pero le hizo muchas gracias lo de López Ufarte. Una de las cosas que yo y el resto de hermanos y yo teníamos es que nos regalaron una grabadora con micrófono y hacíamos nuestros pinitos de locutores, nos inventábamos partidos de fútbol, Y una de las cosas que nos dio para hacer un verano fue hacerle entrevistas a él, al entrevistador profesional. Le hacíamos entrevistas. Claro, después de 40 entrevistas yo los mandaba directamente a donde picó el pollo, pero las primeras eran muy divertidas y entonces hubo 2 que nos llamaron especialmente la atención y que están grabadas todavía en cinta de audio. A ver si un día me atrevo a digitalizarlas porque da vergüenza. Pero bueno, hacemos la entrevista y siempre preguntamos lo mismo. ¿Usted en qué trabaja? Y mi padre salía por petenera. Una de las veces decía que trabajaba en una carbonería de la calle de la Victoria número 24. Y le seguíamos insistiendo, bueno, ¿y qué hace allí? Pues hago el carbón, y vendo el carbón, y peso el carbón, y regalo el carbón, y me como el carbón, y así sucesivamente no paraba de animar el cotarro, porque a cada pregunta iban a respuesta disparatada, y una pregunta más disparatada, y una respuesta aún más disparatada. Lo mejor fue el día que le hicimos otra entrevista, y dijo que trabajaba en una carnicería llamada El Toro Bien Matadito. Esa. Otra cosa, mi hermano Carlos está presente. Mi padre también era de frases muy sentenciosas como de aquí estoy yo diciendo lo que digo porque tengo autoridad para decirlo. Y de pronto, mi hermano Carlos, que era muy inventor para muchas cosas, pues resulta que proponía, oye, vamos a hacer esto, vamos a salir este domingo por aquí, las vacaciones por aquí. Le gustaba participar de los proyectos familiares. Y un día dijo mi padre en el almuerzo, niño, cállate ya y déjate de proposiciones y proyectos, que tus proposiciones y proyectos son de mínimo 3 millones de pesetas. Porque le había convencido para comprarse un coche que para él era carísimo. Y entonces ya 3 millones de pesetas, pues era una cosa, una barbaridad. Y le dijo que sus proyectos todos eran de 3 millones para arriba. Y ya por último, las 3 pinceladas de su sarcasmo, de su humor negro y de su ironía. Casi madrugada, aparcamiento de la Plaza de la Marina recién estrenado. Sabéis que ahora lo han ampliado, pero las plazas eran pequeñísimas, la máquina nunca funcionaba, una barbaridad. Salen del teatro, llegan al aparcamiento ya casi de madrugada y mete la tarjeta y la tarjeta es absorbida por la máquina. Después de varias agresiones a la máquina, pues entonces llama al interfono, se pone el caballero con muy poca gana, el funcionario
Dígame. Mire, caballero, que es que la tarjeta se la ha quedado a la máquina. Ya. Y la máquina que la ha dicho. Y dice mi padre, la máquina no ha dicho ni oste ni moste. Y dice el operario, ¿cómo? No había entendido nada. Siguiente. Recibe una carta de un bufete de abogados de Albacete o de Ciudad Real en el que le conmina a retractarse de una publicación que había hecho citando la fuente y con permiso de la autora, pero de pronto los abogados dijeron que no había permiso de ninguna clase y que tiene que quitar eso o iban a juicio. Mi padre llama al bufete de abogados muy cabreado porque contaba con el permiso verbal de la persona, luego ganó el juicio y dijo... buenas tardes, es que recibí una carta muy amable de ustedes, muy atenta, muy bien escrita, sin falta de ortografía, está bien, pero ustedes me están amenazando con cortarme cierta parte de mi cuerpo. Después de un silencio de 10 segundos dice su interlocutor, nosotros no vamos a cortarle nada, caballero. No entendían el humor, pero él se quedó súper a gusto. Y por último... Todos hemos sufrido los ataques de los operarios de Yastel, Movistar, Canal Plus a la hora de comer, que como marketing es terrible, porque si te llaman a las 4:15 de la tarde cuando estás sesteando, pues como que no hace mucha gracia, no tiene mucho éxito. Una señora no sé si era Canal Plus o Movistar, llamó 6 veces a distintas horas del día. Y mi padre pues no se ponía porque no le daba la gana. Oye, dile qué tal, dile qué cual. Hasta que una vez coge el teléfono. Y dice la señora, es que hablé con su esposa ayer, le hicimos una oferta para un producto, tal, no le ha contado a su señora. Y dice mi padre, perdone señorita, ¿mi señora no le ha dicho que yo estoy muerto? Se dice la operaria, caballero, ¿qué me dice? Sí, yo soy su ectoplasma, yo soy mi ectoplasma, yo estoy vagando por esta casa. Yo no sé cómo lo consiguió, pero la operaria no volvió a llamar nunca más, la de Movistar. Pero otro día fue aún mejor, porque alguien llamó por teléfono, lo cogió él, que le habían interrumpido en su quehacer, y entonces dijo, perdone señorita, yo solo soy la asistenta de esta casa. Y se escucha, pero usted tiene voz de hombre. Ya, es que parezco un hombre, pero yo soy la asistenta de esta casa y no cuento con el permiso de mi familia para poder atenderla a usted. Buenas tardes. Bueno, pues eso era un poco lo que quería contaros. Mari Pepa, es tu turno. Bueno, mi anécdota no es tan divertida, pero es entrañable y entonces, bueno, pues la voy a decir. Yo en ese momento solamente conocía a Julián por haber leído sus libros, pero yo vine a vivir aquí, a Laborín, y entonces teníamos un amigo común, que es Jaime Rodríguez Barroso, que todos ustedes seguramente conocen. Y entonces yo en ese momento yo pintaba cuadros y había participado en algunas exposiciones colectivas y tal, y entonces yo tenía una ilusión muy grande por exponer un cuadro en el Salón de Otoño de Cajamar, que todos los años se celebraba y era muy prestigioso, iban muchos pintores muy famosos y de mucho prestigio. Y a mí me hacía mucha ilusión. Y entonces yo, comentándolo con Jaime, pues Jaime me dice, bueno, eso lo patrocina la Asociación de la Prensa, y la Asociación de la Prensa, el presidente es Julián Cesmero. Ay, no me digas, ¿por qué no se lo dices? Pues no, pues díselo tú. Digo, pues sí. Y yo llamo a Julián Cesmero con toda la cara y le digo, mira, yo soy amiga de Jaime Rodríguez Barroso y tal, y yo quería poner un cuadro en el Salón de Otoño. Y me dice, bueno, pues sí, tráelo que yo lo vea. Cuando yo lo vea, yo ya te diré. Muy bien, pues yo cogí el cuadro y me voy para la casa y le enseño el cuadro. Me recibió muy, muy amablemente, como era su costumbre. Y me empieza a mirar el cuadro así en silencio, empieza a contemplarlo. Y yo empiezo a mirar las paredes y digo, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Aquí hay un Torres Mata y aquí hay un Rebello de Toro, y este me va a decir que esto es un churro, porque a ver con lo que hay aquí. Y total, que ya termina de mirarlo y yo le digo con miedo, vaya, digo, ¿tú crees que se puede exponer el cuadro? Y me mira y me dice, claro que se puede exponer el cuadro. Claro que sí. No, el cuadro se va a exponer.
se va a exponer porque este cuadro tiene pellizco. Eso lo decía él, ¿verdad? Dice, y además sí así, ese cuadro tiene pellizco. Y digo, ay, qué bien, pues ya, esto ya es bueno, esto ya seguro que es bueno. Y dice, tú, no sé si me comprendes, no sé si sabes lo que te quiero decir. Digo, no sé, será que está bien, ¿no? Y dice, mira, es que la gente se empeña en que los cuadros tienen que ser bonitos. Entonces un cuadro puede ser bonito, puede ser feo, puede ser... Pero lo importante no es eso, lo importante es que nos diga algo, que nos cuente algo, que nos transmita algo y que nos produzca alguna emoción. Y eso es lo importante verdaderamente en el arte, ¿no? Entonces, y tu cuadro tiene pellizcos. Y yo contentísima, qué alegría. Así que el cuadro se colgó, se expuso, al año siguiente también otro, de ahí vino una amistad, porque yo lo invité para agradecérselo a comer a mi casa, conocí a Fela, ya empezó ahí una amistad que, bueno, eso hace un montón de años y ahora pues somos íntimas amigas y, en fin, y más cosas ya contaré en otro momento que haya más tiempo. De momento lo que quiero resaltar, pues la gran generosidad de Julián, que ayudaba, igual que me ayudó a mí, ayudaba a todo el que se presentaba y le pedía y estaba empezando en el arte o en cualquier cosa, siempre le ayudó y según me lo han dicho después, lo hacía con todo el mundo. Y además no lo hacía como, digamos, bueno, pues tú eres amiga de mi amigo, pues sí, cuelga el cuadro y se acababa. No, lo hacía con rigor. Me hizo que lo llevara, lo vio, lo examinó, consideró que merecía y por eso, y así lo hizo, ¿no? Entonces eso me gusta resaltarlo y bueno, es lo que puedo hoy colaborar. Y bueno, aparte de eso, pues voy a leer unas líneas de este libro que se llama Zurita, que es muy poético, que a mí me parece que son pinceladas de su propia infancia y que, bueno, pues me gusta mucho y es lo que yo he escogido. Y el capítulo se llama precisamente Zurita y describe pues la observación que él hace de la paloma y de su vuelo con unas palabras... algunas ni siquiera conocidas, que habría que buscarla en el diccionario porque él era un mago de la palabra y la utilizaba con muchísimo gusto y bueno, y ahora pues ya juzgaréis, ¿no? Zurita. Venablo de ceniciento azulete sobre el añil de un tiempo detenido. Su vuelo es atolondradamente corto de las canaletas del patio hasta los salientes del tejado. Y algo solemne cuando se lanza desde la piña de cerámica del Torreón, donde tiene su palomar, a las campanas de Santa Teresa. Qué dos distintas zuritas se me antojan siendo la misma paloma. Qué diferente esencialidad la de sus mudables peregrinaciones por vientos y brisas. Antes de elevarse, nerviosa y precavida, da unos pasitos. Aletea brevemente en un batir palmeante e indeciso, como si quisiera ascender por invisibles peldaños. Llega al alero, se detiene, fija sus patitas en las tejas morunas, presiona sobre el muelle yerbal de los intersticios para asegurarse, mira cauta a su alrededor, se mueve en la mañana como regalo de inquieto marfil amarillento, verde metálico y moaré violáceo. Envalentonada, como pesquisante exea, que en lo azul de la luz temprana encuentra norte para sus tránsitos, sube, baja, gira, se aleja para regresar y en el revoloteo añade luces a la vidriera del cielo, refulgiendo como espléndido zócalo sobre piedra de arquitectura neomudéjar. Calcula el tramo siguiente y pugna por ganarlo todavía con indecisión. Al fin, cuando corona la piña de cerámica del palomar, se lanza hacia la espadaña, su otro otero de averiguaciones urbanas. Zurita es muy suya e independiente. Vive en un limbo de cal, moteado del rojo que en las terrazas pintan los eternos geráneos del sur. Y de vez en cuando, en días de fuerte levante, se amilana cuando las despistadas gaviotas del rebalaje invaden el barrio de capuchinos, como buscando la perdida raya del horizonte marino. No es una paloma bella por su acabada estampa,
pero resulta grata a quien la observa. Su cuerpecito luce hasta donde resulta deleitosa su vulgaridad de pichona domesticada por propia voluntad. Perdón. Por propia voluntad, cuando al huir del lejano bosque en que nació, vaya usted a saber cuándo y dónde, fue arrojada por él de truenos y aguaceros. De azulado gris su plumaje, negras rojizas las patitas, viva la mirada que le añade un toque de altanería a su porte, cuando vuela lleva tras de sí el alma de un niño que nunca le dio alcance. Llegó al palomar de húmedas topas revestidas. En su menguado cuerpo la distracción de un Dios tan desatento al rumbo de las aves, como buen oidor de humanas rogativas, sus fatigosas ráfagas opacas sobre el aguado gris hacían del suyo un miedo viajero de costoso avance, y de sus ojos, inútiles luminarias rubíes en medio de la tormenta, Zurita extraviaba su cansancio en la irrisoria crónica del lluvioso paisaje sobre tejados, torres y azoteas, cuando el niño, en advertido acecho entre reconcomios de la nubada, hizo su fiesta al verla aparecer. Muchas gracias, Mari Pepa, por la anécdota, por tu lectura y por este cariño con que te has dirigido a él. Vamos terminando, estamos ya a punto de acabar. La sorpresa llega ahora, os prometo que son 5 minutos y además se van a disfrutar. Se van a disfrutar porque es algo muy distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Vamos a proyectar un audiovisual en el que se escucha un documento sonoro que fue digitalizado por el equipo del profesor de la UMA, de la Universidad de Málaga, Antonio Ávila, gracias a las gestiones con José Manuel de Molina, de un montón de archivos sonoros que estaban directamente guardados en cinta magnética, desde Revox, desde las antiguas tortas, a cinta magnética pequeña y de ahí a copia digital. Se trata de una entrevista que mi padre hizo en los años 80, pudo ser 82, 83, 84, a una profesión que ya entonces estaba en decadencia y que ya prácticamente no queda en ninguna parte, salvo puntos concretos de algún pueblo o incluso Latinoamérica. Se trata de el afilador. Mi padre le hace una entrevista a un afilador que, por cierto, era gitano, tenía 7 hijos y recorrió Málaga entera hasta que encontró urbanizaciones en un pueblo llamado Alhaurín de la Torre, en el que encontró muchos clientes, porque el pueblo estaba psicológicamente muy lejos de las urbanizaciones. Y entre lecheros, panaderos, fruteros y afiladores, pues muchos consiguieron incluso una buena fortuna con la cantidad de gente que en los años 80 se fue mudando a las afueras de Alhaurín de la Torre, de Alhaurín el Chico. Es el documento sonoro que vamos a escuchar junto con unas imágenes que de verdad esperamos que os gusten, que además quiero agradecer a mi compañera María José de Televisión porque me ha ayudado a montarla esta misma mañana, siempre a última hora, en el último minuto, como los malos estudiantes, pero nos ha hecho una mano, así que muchas gracias también a ti. Huele muy mal. Se vive mal allí, ¿no? Sí. ¿Está usted casado? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 7. 7 hijos. ¿Qué edades tienen? Pues el mayor tiene 18 años. ¿Y el más pequeño? El más pequeño tiene 6. ¿Y hay alguno que le ayude a usted? Sí, hay 3 que me ayudan, pero cogiendo cartones y eso, rebuscando cartones. ¿Su mujer a qué se dedica? Mi mujer la más cagada. A la casa. ¿Esos son ustedes gitanos? Sí. ¿Pero de qué sitio? Pues de aquí de Málaga. ¿De Málaga? De Málaga. ¿Nacieron en Málaga? Sí. ¿En qué sitio nacieron? Ahí en el Arroyo La Miel. Arroyo La Miel. ¿Los abuelos de ustedes también eran malagueños? Sí. ¿Los padres? Sí, mis padres también. ¿Usted recuerda la Plaza Santa María? Sí, por supuesto. ¿Vivieron allí, no? Hemos estado viviendo allí también. ¿Cuántos años? Allí 4. Bueno, ¿y de afiladores cuánto ha habido en su familia, en su Pues generación? en mi casa han habido lo menos 7 o 8, porque mi abuelo era aspirador, mi padre era aspirador, mis hermanos son aspiradores. Y cabemos lo menos 7 o 8 aspiradores. ¿Y ahora mismo cuánto hay aparte de usted? Ahora mismo ahí vemos 3 Hermanos, ¿no? hermanos, porque mi padre murió y eso, pero quedan 3 hermanos aspiradores. ¿Y todos en Málaga? Sí. Bueno, y digo yo una cosa, vamos a ver, el carrito del afilado era otra cosa hace Sí. 20 o 30 años. Esto estaba ya muy antiguo, porque cuando llegaba uno a un pueblo ya llegaba uno reventado sin ganas de trabajar. ¿Y esto de la moto le va bien? Sí, esto es más moderno. Y dígame usted con el corazón en la mano, el cuchillo o la tijera se afeita igual de bien en esta motocicleta, en este motorcito que utiliza usted, el motor de la motocicleta, que en los antiguos carritos. Se afila mejor aquí que no en aquellos carrillos. ¿Ah, sí?
porque esto lleva más revolución. Al llevar más revolución, entonces la herramienta queda más fina y queda mejor, con mejor corte. Ahora mismo una tijera grande, ¿en cuánto sale? Pues depende de la tijera que sea, porque si una tijera de serpe, pues vale 400, 500 pesetas. Si una tijerita de costura, pues vale 200 pesetas, 225. ¿Y usted recuerda hace 20, 25, 30 años cuando usted salía con su carrito? ¿Recuerda usted lo que cobraba? Sí, ¿Cuánto? cobrábamos pues 2 reales, un real, y ya por última pues ya cobrábamos una peseta. Y de los barrios por los que usted ha ido durante tantos años en Málaga, ¿qué barrios eran los que le solicitaban más su servicio? Bueno, pues mayormente estaba todo esto de donde hacían la Radio El Cuarto, que allí nosotros también habíamos vivido 6 años. Entonces toda aquella parte de la Radio El Cuarto y de Barbarera y todo eso era donde nosotros teníamos toda la clientela. Porque allí las tenían mis padres y al tener a mis padres pues las teníamos nosotros también. Y por el centro de Málaga no van ustedes, ¿no? Bueno, por el centro de Málaga no, porque como hay 2 talleres, entonces mayormente las mujeres van a los talleres. ¿Pero tienen ustedes problemas con la policía? No, completamente ninguno. Oye usted, ¿y esto de ser afilador ambulante sobre una motocicleta paga impuestos? Bueno, pues no, nada más que lo que pague la madre de la moto. Pero había antes, hicieron que sacáramos el permiso para licencia para conducir así, para ir afilando. Entonces eso nos dio resultado porque nosotros no ganamos para eso. Porque es que a lo mejor hay días que ganamos, pero días que no ganamos ni para comer en la casa. Por ejemplo, ¿hoy qué tal la ha sido? Hoy pues llevo 200 pesetas, una hostillera que afilar aquí enfrente, que por cierto llevo 200 pesetas. Mire usted, ¿trabaja usted mejor ahora en las modernas urbanizaciones que en las calles de Málaga? Bueno, pues sí. Porque ahí hay que llevar la moto a la mano y por aquí pues con la organización, pues mayormente que por eso vengo por aquí, porque yo no estoy moviendo una pierna, entonces tengo que llevar la moto andando. Por aquí lo puedo llevarlo en la moto, con la moto subida. Pero a lo mejor tiene usted problemas en las urbanizaciones con los perros, que las mujeres no le abran la puerta, ¿no? No, yo no he tenido nunca problema. Hasta ahora no he tenido problema ninguno, sí, como no queda más para adelante. Vamos a hablar un poco del instrumento musical con el que usted llama a la gente. Este instrumento musical es muy antiguo. Sí, Es una simple flauta, ¿no? sí, una flauta. Una flauta de plástico, que antes no lo sería de plástico. Antes eran de madera. Que eran los pitos buenos que había, eran de madera, que eran de Galicia. Y estos pitos, claro, naturalmente, Galicia, la tierra. Eran gallegos. Sí. Y estos pitos antiguos de madera ya no se harán hoy, claro. Estos se han perdido ya, porque ya el fabricante, no sé, eso ya está, ni tenistas quedaron de ellos. Pero ni siquiera en Galicia, tierra de afiladores. En Galicia tampoco lo han encontrado, porque yo he mandado allí a Galicia a ver si me podían traerme un par de ellos, porque nosotros lo que vamos tocado hacía eso, que mayormente esto no sabemos tocarlo como debe tocarse. Hombre, ya sabemos tocarlo porque ya llevamos muchos años con él, pero que el pito es el de Galicia. ¿Tiene esto mucha ciencia eso de tocar el pito este? No, ninguna. Vale, vamos a hacer una prueba. Pues justamente eso, documentos sonoros como este tiene La Tira, que también tiene para echarle un buen rato. Aquí termina el acto, yo me queda solamente pedirle a Manuel López que clausure esta jornada y nuevamente reiterar a Manuel el magnífico trabajo que ha hecho, porque abre una vía de investigación que tiene que seguir y por supuesto invitar a los próximos eventos cada año, que vengas con nosotros, que estés con nosotros, que eres parte de esta familia y te acogeremos a ti y a los tuyos con todo el cariño que te merece. Así que Manolo, si no te importa despedir el acto. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Felicitar, por supuesto, a Manuel por este premio. La verdad que hace un acto muy emotivo, muy completo. El documento último ha sido una maravilla. Y la verdad que lo que se trata es de seguir reivindicando el trabajo que ya inició Julián hace ya muchísimos años, que fue, como digo, pues una persona que abrió muchas vías de estudios en los jóvenes que venían pisando fuerte detrás, y fue pues la persona que posibilitó, como yo digo, abrir esa vía de estudio. Yo creo que esa es su mayor contribución
su producción literaria, por supuesto, pero yo creo que su mayor contribución a la cultura en Málaga fue abrir el campo para que las personas que venían detrás pudieran seguir investigando. Y bueno, yo la verdad que tenía una debilidad especial porque yo tenía una carpeta que por desgracia se me perdió, pero iba coleccionando todos los artículos que Julián, domingo tras domingo, y los coleccionables después también con el Diario Sur, pues uno esperaba con unas ganas enormes pues el periódico de cogerlo debajo de la ventana, que era la costumbre que había, repartir el periódico por las casas. Eso ya también se está perdiendo. Todavía se hace, pero se está perdiendo, pero antes había personas que estaban suscritas, igual que hoy en día, pues ya casi todo por internet, pero el periódico, el placer de ver el periódico por la mañana temprano, el fin de semana, todos los días, pero especialmente el fin de semana, que es cuando había más tiempo para leerlo, pues la verdad uno esperaba con mucha gana esos artículos de Julián Sesmero. Y nada, estamos contentos, siempre hay que mejorar, no podemos caer nunca, como les digo, en la autocomplacencia, y siempre hay que mejorar el trabajo que se viene haciendo. Agradezco a José Manuel el esfuerzo, a Fela, a la familia por mantener siempre viva la figura de Julián, y el ayuntamiento pues lo que hace es coger ese testigo y apostar, porque es verdad que se están abriendo también nuevas vías de, como yo digo, de trabajo, gracias también a las nuevas donaciones que se están haciendo. Y eso viene a enriquecer el Centro Sesmero, y esperemos de contar con un sitio más amplio en los próximos, ya por fin ya se va a llevar al Pleno del Ayuntamiento lo que es la solicitud de la antigua Cámara Agraria, que era una de las aspiraciones que teníamos, y que la Junta pues se resistía a ceder el edificio. Todavía no han dicho nada, no sabemos si se resiste o no se resiste, pero la verdad que lo vamos a pedir de nuevo, la Cámara Agraria, que está en calle Juan Carlos I, y bueno, porque el compromiso era que se destinara a un uso cultural y que allí fuera la sede del Centro Sesmero, y bueno, y la sede yo creo que del centro que es un referente para la investigación de la historia en Málaga. Y nada, agradeceros vuestra presencia. Como ha comentado el alcalde, hay que disculparlo que no esté aquí al final. Le hubiera encantado este documento sonoro sobre la Filaor, y que nos trae recuerdos imborrables, y la verdad que estamos muy contentos de esta gala, de este premio con Manuel. Yo creo que a partir de ahora queda unido a Laurín de la Torre también, que seguro que algún documento, igual que lo puede tener Salvador, que le agradezco que esté aquí también hoy, y otros investigadores, documentos sobre Laurín de la Torre, y que siempre pues, tenía aquí también vuestra casa en Alaurín, y estamos pues contentos y alegres que se sigan haciendo esta. Pues yo creo que lo digo no con ningún ánimo de, como yo digo, de chulería ni de nada, ¿no? Pero es verdad que hay pocos municipios en la provincia de Málaga que estén apostando por la investigación, por la historia. Los premios prácticamente se han acabado, no hay muchos ayuntamientos que fomenten la investigación, y es una pena, ¿no? Porque al final esa memoria que decía el alcalde de que hay que seguir, que cuando entró como alcalde había un solo libro, que es la verdad. No había investigaciones sobre Laurín de la Torre, parecía que no existía historia sobre Laurín de la Torre, y al final pues está ahí, no solamente a Laurín, porque esto está abierto a la provincia. Cualquier trabajo que se presente, como ha sido este, por ejemplo, muy interesante, para conocer mucho mejor lo que es el Guadalhorce y pueblos de la provincia. Y nada, daros las gracias, y yo os emplazo al año que viene, que como decía aquello, pues será más todavía. Gracias de corazón, y a descansar, que ya también es tarde.